El aire acondicionado roto convertía la pequeña casa de adobe en Coyoacán en un horno durante este caluroso agosto mexicano. Esperanza Morales, de 34 años, limpiaba las manchas de pintura verde de sus manos mientras observaba desde la puerta de la habitación a su hijo Diego, de 8 años, concentrado en su nueva obra maestra. «Diego, mi amor, ¿qué estás haciendo ahí arriba?», preguntó, notando cómo el niño estiraba su pequeño brazo hacia el techo desde la cama. «Estoy dibujando, mamá». «Son símbolos especiales», respondió sin apartar la vista de su trabajo, moviendo un lápiz de color verde fosforescente que había encontrado en el cajón de los útiles escolares. Esperanza frunció el ceño. Desde que su esposo Roberto había muerto en un accidente laboral hace 6 meses, Diego había comenzado a comportarse de manera extraña. Hablaba solo, dibujaba compulsivamente y se quedaba despierto hasta altas horas mirando al techo. «¿Símbolos especiales? ¿Dónde los aprendiste, mi niño?». Diego se detuvo y la miró con esos ojos oscuros que tanto le recordaban a Roberto. «Los veo en mis sueños, mamá. Un señor me los enseña. Dice que papá está bien y que estos símbolos lo van a ayudar a encontrar el camino de regreso a casa». Un escalofrío recorrió la espalda de Esperanza a pesar del calor sofocante. Se acercó a la cama y vio las extrañas figuras que Diego había dibujado, círculos entrelazados, líneas zigzagueantes y formas que parecían representar estrellas, pero de una manera que nunca había visto antes. «Diego, ven acá, mi amor. Necesitamos hablar». El niño bajó de la cama y se acurrucó junto a su madre. Esperanza podía sentir cómo temblaba ligeramente, como si tuviera frío en medio del calor abrasador. «Mamá, ¿crees que papá puede regresar?». Esperanza sintió que se le quebrantaba el corazón. Durante meses había tratado de explicarle a Diego que su padre había muerto, que no regresaría, pero el niño parecía vivir en una realidad paralela donde Roberto seguía existiendo de alguna manera. «Mi amor, ya hemos hablado de esto. Papá está en el cielo, con los angelitos y la Virgen de Guadalupe. Él nos cuida desde ahí, pero no puede regresar físicamente. Pero el Señor de mis sueños dice que sí puede. Solo necesito terminar todos los símbolos». Esa noche, después de acostar a Diego, Esperanza se quedó despierta limpiando la cocina y pensando en las palabras de su hijo. La muerte de Roberto había sido devastadora para ambos, pero especialmente para Diego, quien había estado muy unido a su padre. Tal vez estos dibujos eran solo su manera de procesar el duelo. Sin embargo, algo en la intensidad de los ojos de Diego cuando hablaba de los símbolos la inquietaba profundamente. 3 días después, Esperanza trabajaba hasta tarde en su computadora, terminando la contabilidad para la panadería donde trabajaba como administradora. El silencio de la noche se veía interrumpido solo por los sonidos distantes del tráfico en la avenida Miguel Ángel de Quevedo y el ladrido ocasional de los perros del barrio. Eran las 11:47 de la noche cuando decidió revisar a Diego antes de irse a dormir. Al acercarse a su habitación, notó una extraña luz verdosa filtrándose por debajo de la puerta. «Diego, ¿estás despierto, mi amor?». Silencio. Abrió la puerta suavemente y lo que vio la dejó completamente paralizada. Los símbolos que Diego había dibujado en el techo brillaban con una luz fosforescente suave pero inequívoca. No era el simple reflejo de la luz de la calle que a veces creaba ilusiones ópticas, era un brillo genuino que emanaba de los trazos mismos. Diego dormía plácidamente, pero incluso en sueños, su brazo derecho se movía como si estuviera continuando su trabajo de dibujo en el aire. Esperanza se acercó lentamente a la cama, sin apartar la vista del techo. Los símbolos parecían pulsar ligeramente, como si estuvieran vivos. Había al menos 20 figuras diferentes, todas conectadas por líneas finas que formaban una especie de mapa o constelación. «Diego», susurró, tocando suavemente el hombro de su hijo. El niño abrió los ojos inmediatamente, como si hubiera estado esperando que lo despertara. «¿Ya los ves, mamá? ¿Ya ves cómo brillan?». Esperanza se quedó sin palabras. Su hijo hablaba con una calma que la perturbaba, como si esto fuera completamente normal. «Hijo, ¿cómo es que brillan? ¿Qué tipo de lápiz usaste?». «No es el lápiz, mamá. Es porque están conectados. El Señor me dijo que cuando estuvieran completos, papá podría usarlos para encontrar el camino». «¿Qué señor, Diego? ¿Quién es ese señor?». Diego se sentó en la cama y señaló hacia una esquina de la habitación. «Ahí está. ¿No lo ves?
Tiene el mismo bigote que papá, pero es más viejo. Dice que es el abuelo de papá. Esperanza miró hacia donde señalaba su hijo, pero solo vio sombras. Roberto nunca había conocido a su abuelo, quien había muerto cuando él era muy pequeño. Además, nunca había visto fotos de él. Diego, ahí no hay nadie. Sí hay, mamá. Dice que tienes que confiar en mí, que los símbolos son una tradición de la familia que se perdió, pero que ahora la vamos a recuperar. El miedo comenzó a apoderarse de Esperanza. Esto iba más allá de un simple proceso de duelo. Tomó su teléfono y, sin que Diego se diera cuenta, fotografió el techo brillante. Vamos a dormir, mi amor. Mañana hablaremos más de esto. Pero esa noche, Esperanza no pudo conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos símbolos brillantes flotando en su mente. A la mañana siguiente, Esperanza llevó a Diego a casa de su hermana Carmen, quien vivía en la colonia Roma Norte. Necesitaba tiempo para investigar y no quería que el niño siguiera dibujando símbolos mientras ella no estuviera presente. Carmen, necesito que cuides a Diego unas horas. Hay algo que necesito investigar. Carmen, una mujer de 40 años con 3 hijos propios, notó inmediatamente la preocupación en los ojos de su hermana menor. ¿Qué pasa, Esperanza? Te ves terrible. Es por Diego. Es complicado. Te explico luego, pero por favor, no lo dejes solo y, si empieza a dibujar algo, me llamas inmediatamente. Esperanza manejó hasta la Biblioteca Central de la UNAM, donde una amiga suya, la doctora María Elena Vázquez, trabajaba como investigadora en antropología. Si alguien podía ayudarla a entender qué significaban esos símbolos, era ella. María Elena, necesito tu ayuda con algo muy extraño. Le mostró las fotografías que había tomado la noche anterior. Los símbolos se veían claramente en las imágenes, aunque el brillo fosforescente no se había capturado completamente. María Elena examinó las fotos con creciente interés, utilizando una lupa para observar los detalles. Esperanza, estos símbolos son muy antiguos. Parecen una mezcla de escritura náhuatl prehispánica con elementos que no logro identificar completamente. ¿Náhuatl? ¿Cómo puede ser eso? Diego nunca ha estudiado culturas prehispánicas. Eso es lo extraño. Mira este símbolo aquí, señaló una figura que parecía representar un ave con alas extendidas. Es muy similar a representaciones de Quetzalcóatl, pero con variaciones que no están documentadas en ningún códice que yo conozca. María Elena continuó examinando las imágenes, tomando notas en su libreta. Este otro símbolo parece representar un portal o una puerta. Y estos círculos concéntricos, en la tradición mexica, representaban diferentes niveles de existencia, conexiones entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Esperanza sintió que se le helaba la sangre. Conexiones entre vivos y muertos. Sí, pero Esperanza, esto es solo interpretación académica. No significa que... María Elena, tengo que contarte algo más. Estos símbolos brillan en la oscuridad, y mi hijo dice que habla con el abuelo de mi esposo muerto, quien le enseña a dibujarlos. María Elena dejó la lupa y miró fijamente a su amiga. Esperanza, ¿has considerado llevar a Diego con un psicólogo? La muerte de Roberto fue muy traumática para él. Lo he pensado, pero hay algo más. Quiero que vengas a casa esta noche y los veas brillar. Necesito que alguien más lo confirme. Está bien. Iré contigo esta noche. Pero también creo que deberíamos consultar con alguien que entienda más sobre tradiciones espirituales mexicanas. Conozco a una curandera en Xochimilco, doña Esperanza Tlaloc. Ella podría tener una perspectiva diferente. Mientras regresaba a casa de Carmen, Esperanza no podía dejar de pensar en las palabras de María Elena. ¿Conexiones entre vivos y muertos? ¿Era posible que Diego realmente estuviera en contacto con algo del más allá, o era solo una manifestación extrema de su dolor por la pérdida de su padre? Cuando recogió a Diego, él la abrazó con fuerza. Mamá, el abuelo dice que hoy vamos a tener visitas. Dice que está bien, que tú necesitas entender. Carmen miró a Esperanza con preocupación. ¿De qué habla el niño? Ha estado así toda la tarde, hablando de un abuelo que no existe. Esperanza tomó la mano de su hijo. Vamos a casa, mi amor.
tenemos que terminar tu tarea. Pero en su corazón, sabía que la verdadera tarea apenas estaba comenzando. Esa noche, María Elena llegó a casa de Esperanza con un pequeño maletín lleno de libros sobre simbolismo prehispánico y una cámara especializada que podía capturar diferentes tipos de luz. Esperanza, he estado investigando toda la tarde. Encontré referencias muy limitadas sobre tradiciones familiares de comunicación con ancestros a través de símbolos, pero nada conclusivo. Diego salió de su habitación en pijama, saludando cortésmente a María Elena como Roberto le había enseñado. Buenas noches, señora. ¿Usted va a ver los símbolos también? Sí, Diego. Tu mamá me contó que dibujas cosas muy interesantes. No son solo dibujos, respondió Diego con seriedad. Son mensajes. El abuelo me dice que es importante que los adultos entiendan que la muerte no es el final, es solo una puerta diferente. María Elena intercambió una mirada preocupada con Esperanza. La manera de hablar de Diego era demasiado madura para un niño de 8 años. Diego, ¿podrías contarme más sobre tu abuelo? ¿Cómo es? Es alto como papá, pero más delgado. Tiene el pelo blanco y siempre lleva una camisa azul. Dice que cuando era joven trabajaba en las minas, como papá. También dice que la familia tiene un regalo especial, pero que se había perdido cuando él murió. Esperanza se estremeció. Roberto efectivamente había trabajado en una mina antes de conseguir su trabajo en la construcción, y su abuelo también había sido minero según los pocos recuerdos que Roberto tenía de él. ¿Qué tipo de regalo, Diego? Podemos ver a las personas que se fueron, pero solo si hacemos los símbolos correctos. Es como marcar un camino para que puedan visitarnos. A las 10:30 de la noche, los tres se dirigieron a la habitación de Diego. El niño se acostó y cerró los ojos, pero no se durmió. Esperanza y María Elena se sentaron en silencio, esperando. A las 11:15 de la noche, comenzó a suceder. Los primeros símbolos empezaron a brillar suavemente, como luciérnagas atrapadas en el techo. Luego, gradualmente, toda la constelación de figuras se iluminó con esa luz verdosa y etérea. María Elena se quedó completamente inmóvil, observando el fenómeno con fascinación científica y un terror creciente. Dios mío, susurró, esto es real. Diego abrió los ojos y sonrió. ¿Ya los ven? El abuelo dice que están funcionando mejor cada noche. María Elena tomó fotografías con su cámara especializada, ajustando diferentes configuraciones para capturar el fenómeno desde múltiples ángulos. Diego, ¿puedes pedirle a tu abuelo que nos dé alguna señal de que realmente está aquí? El niño miró hacia la esquina de la habitación y asintió. Dice que va a hacer que los símbolos cambien de color. Inmediatamente, varios de los símbolos cambiaron de verde a un azul pálido, luego a un dorado suave, antes de regresar al verde original. María Elena casi deja caer la cámara. Esperanza, esto desafía cualquier explicación científica que yo conozca. ¿Crees que realmente está hablando con el abuelo de Roberto? No lo sé. Pero algo está pasando aquí que va más allá de la imaginación de un niño. Estos símbolos, es como si estuvieran conectados a algún tipo de energía que no entendemos. Diego se sentó en la cama. El abuelo dice que necesita hablar con mamá. Dice que papá está tratando de regresar, pero que está perdido. Los símbolos son como un mapa, pero aún no está completo. ¿Qué significa eso, Diego? Significa que tengo que seguir dibujando. Pero también significa que mamá tiene que dejar de tener miedo. El abuelo dice que papá no puede encontrar el camino si mamá no cree. Esperanza sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Parte de ella quería creer desesperadamente que Roberto podía regresar de alguna manera, pero otra parte sabía que esto era imposible y tal vez peligroso para la salud mental de Diego. Creo que mañana deberíamos ir a ver a doña Esperanza Tlaloc, sugirió María Elena. Ella podría tener una perspectiva que nosotras no tenemos. Mientras María Elena se preparaba para irse, Diego se acercó a Esperanza. Mamá, papá dice que te extraña mucho, y que está orgulloso de cómo has cuidado de mí. Por primera vez en meses, Esperanza sintió una paz inexplicable, como si realmente hubiera escuchado la voz de Roberto a través de su hijo. Capítulo 5. La curandera, 8.000. Doña Esperanza Tlaloc vivía en una pequeña casa de colores brillantes en Xochimilco,
rodeada de jardines llenos de hierbas medicinales y flores de cempasúchil. A sus 67 años, había ayudado a cientos de familias con problemas que la medicina tradicional no podía resolver. Esperanza y Diego llegaron acompañados por María Elena en una tarde lluviosa de agosto. El aire olía a tierra mojada y copal. «Pasen, pasen», los invitó doña Esperanza, una mujer pequeña pero de presencia imponente, con el cabello trenzado con listones rojos. «Ya sé por qué vienen. Los sueños me lo dijeron». Diego se acercó inmediatamente a la curandera, como si la conociera de toda la vida. «Usted también puede ver al abuelo, ¿verdad, abuela?». Doña Esperanza sonrió y puso una mano arrugada sobre la cabeza del niño. «Sí, mijito. Él está aquí contigo. Ha sido tu protector desde que tu papá se fue». Esperanza sintió que se le cortaba la respiración. «¿Realmente puede verlo? Siéntense, por favor. Vamos a platicar». La curandera preparó té de hierbas mientras les explicaba lo que había percibido desde que entraron a su casa. Su familia, niño Diego, tiene lo que nosotros llamamos el don de los puentes. Es un regalo muy raro que se pasa de generación en generación, pero que a veces se salta varias generaciones y regresa cuando hay una gran necesidad. ¿El don de los puentes?, preguntó María Elena. Sí. La capacidad de crear conexiones entre el mundo de los vivos y el de los que han cruzado al otro lado. Su abuelo tenía este don, pero murió antes de poder enseñárselo a su hijo. Ahora ha regresado para enseñárselo a Diego. ¿Pero eso significa que Roberto realmente puede regresar?, preguntó Esperanza con esperanza en la voz. Doña Esperanza negó suavemente con la cabeza. No, mijita. Los muertos no pueden regresar a la vida. Pero pueden visitarnos, hablar con nosotros, darnos paz. El don de Diego no es para traer de vuelta a los muertos, sino para ayudar a las familias a sanar sus corazones rotos. Diego asintió con comprensión. El abuelo me lo explicó mal. Papá no va a regresar para quedarse, pero va a poder visitarnos y decirnos que está bien. Esperanza sintió una mezcla de alivio y tristeza. Entonces, los símbolos son reales. Muy reales. Son una forma antigua de crear portales temporales de comunicación. Pero Diego, la curandera, miró seriamente al niño. Este don viene con responsabilidades muy grandes. No todos los espíritus que quieren comunicarse son benevolentes. Necesitas aprender a protegerte. ¿Protegerme de qué? De espíritus perdidos o dañinos que podrían usar tu puente para intentar regresar a este mundo. Por eso tu abuelo está aquí, para protegerte y enseñarte. Doña Esperanza se levantó y trajo una bolsa pequeña llena de salmarina, copal y pequeñas piedras. Esta noche, cuando Diego termine los símbolos, tu esposo podrá visitarlos. Pero antes, necesitamos crear un círculo de protección alrededor de la casa. Y Esperanza miró a la madre. Necesitas dejar ir tu miedo. Roberto no puede cruzar el puente si tu corazón está cerrado por el terror. ¿Cómo puedo no tener miedo? Todo esto es tan extraño, tan real, interrumpió Diego. Mamá, papá dice que él también tuvo miedo la primera vez que vio al abuelo, pero que el amor es más fuerte que el miedo. Doña Esperanza les enseñó un ritual de protección con copal y oraciones en náhuatl, explicándoles que debían realizarlo antes de que Diego completara los símbolos. Recuerden, les dijo mientras se preparaban para irse, este encuentro será único. Después de esta noche, Diego tendrá que decidir si quiere seguir desarrollando su don o si prefiere cerrarlo. Pero siempre será su decisión. En el camino de regreso a casa, Diego tomó la mano de su madre. Mamá, ¿estás lista para ver a papá? Esperanza apretó la mano de su hijo, sintiendo por primera vez en meses que tal vez, solo tal vez, todo iba a estar bien. Sí, mi amor. Estoy lista. Esa noche, Esperanza realizó el ritual de protección que Doña Esperanza les había enseñado. Encendió copal en cada esquina de la casa, esparció salmarina alrededor de la habitación de Diego y recitó las oraciones en náhuatl con la ayuda de las notas que María Elena había tomado. Diego completó los últimos símbolos con una concentración que rayaba en lo sobrenatural. Sus pequeñas manos se movían con precisión, como si estuviera siguiendo un mapa invisible. Ya terminé, mamá. El abuelo dice que ahora papá puede venir. A las 11:30 de la noche,
Los símbolos comenzaron a brillar con más intensidad que nunca. La luz verde se intensificó gradualmente hasta que toda la habitación se bañó en esa luminiscencia etérea. Esperanza sintió un cambio en el aire, una presencia familiar que hizo que su corazón se acelerara. Roberto susurró. Diego sonrió y señaló hacia el centro de la habitación. Ahí está, mamá. ¿No lo ves? Al principio, Esperanza solo vio las sombras danzando en la luz verde, pero gradualmente, comenzó a distinguir una forma vaga, una silueta que se parecía terriblemente a su esposo. Esperanza escuchó una voz que era exactamente como la recordaba. Mi amor. Roberto, ¿realmente eres tú? Sí, mi vida. He estado tratando de llegar a ustedes desde el accidente. Quería decirles que estoy bien, que no sufro, que no tienen que cargar con culpa o tristeza por mí. Esperanza comenzó a llorar, pero esta vez no eran lágrimas de dolor sino de alivio. Te extraño tanto, Roberto. No sé cómo seguir adelante sin ti. Sí sabes, Esperanza. Mírate. Has cuidado de Diego, has trabajado, has sido fuerte. Soy tan orgulloso de ti. Diego se acercó a donde parecía estar su padre. Papá, ¿puedes quedarte con nosotros ahora? No, mijito. No puedo quedarme, pero siempre voy a estar cuidándolos. Y ahora que tienes el don del abuelo, podrás hablar conmigo cuando realmente me necesites. Voy a poder ver a otras personas que se fueron. Sí, pero el abuelo va a enseñarte cómo hacerlo de manera segura. Este don es para ayudar a las familias a sanar, no para traer de vuelta a los muertos. Roberto se dirigió a Esperanza nuevamente. Mi amor, necesito que me prometas algo. Lo que sea, Roberto. Promete que vas a vivir, que vas a ser feliz, que vas a permitir que el amor entre en tu vida otra vez cuando estés lista. Esperanza sintió una punzada de dolor. No puedo prometerte eso. Tú eres el amor de mi vida. Y siempre lo seré. Pero tienes tanto amor que dar, Esperanza. No lo desperdicies guardándolo para alguien que ya no puede recibirlo físicamente. Diego tomó la mano de su madre. Mamá, papá dice que si prometes vivir, él va a poder descansar en paz. Con el corazón partido pero lleno de amor, Esperanza asintió. Te prometo que voy a tratar de vivir, Roberto. Te prometo que voy a cuidar de Diego y de mí misma. Gracias, mi amor. Ahora puedo irme en paz. La figura de Roberto comenzó a desvanecerse lentamente. Los amo a ambos. Cuídense mucho. Te amamos, papá, gritó Diego. Te amo, Roberto, susurró Esperanza. Los símbolos comenzaron a perder su brillo gradualmente hasta que la habitación volvió a la normalidad. Madre e hijo se abrazaron en el silencio, sintiendo una paz que no habían experimentado en meses. ¿Cómo te sientes, mi amor?, preguntó Esperanza. Bien, mamá. Triste porque se fue, pero bien porque sé que está feliz. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Roberto, tanto Esperanza como Diego durmieron profundamente, sin pesadillas, sin ansiedad, solo con la certeza de que habían tenido la oportunidad de despedirse apropiadamente. 3 meses después, la vida de Esperanza y Diego había encontrado un nuevo equilibrio. Diego había decidido, con la guía de doña Esperanza Tlaloc, desarrollar gradualmente su don para ayudar a otras familias que habían perdido seres queridos. Una tarde de noviembre, mientras Esperanza preparaba mole para la cena, Diego llegó de la escuela con una sonrisa enorme. Mamá, la maestra dice que mis dibujos se están mejorando mucho. Hoy dibujé un retrato de papá y ella dijo que se ve muy real. Me alegra mucho, mi amor. Diego se había convertido en un niño más seguro de sí mismo, más maduro, pero también más compasivo. Había comenzado a ayudar a otros niños en la escuela que habían perdido a sus padres o abuelos, no necesariamente a través de comunicación espiritual, sino simplemente siendo un amigo que entendía el dolor de la pérdida. Mamá, ¿recuerdas al señor Carlos que conocimos en casa de doña Esperanza? Sí, el que perdió a su esposa. Él va a venir mañana. Dice que necesita hablar con ella para pedirle perdón por algo. Doña Esperanza dice que voy a poder ayudarlo. Esperanza había aprendido a aceptar el don de Diego como parte de su vida. Al principio había sido aterrador,
pero ahora se sentía orgullosa de que su hijo pudiera ayudar a otras personas a encontrar paz. Solo recuerda lo que te ha enseñado Doña Esperanza sobre protegerte. Sí, mamá. Siempre hago el círculo de protección primero. Esperanza había cumplido su promesa a Roberto. Había regresado a estudiar contabilidad por las noches, había hecho nuevos amigos y, aunque aún no estaba lista para una nueva relación romántica, había abierto su corazón a la posibilidad de la felicidad. Diego, ¿has hablado con papá últimamente? Sí, anoche. Dice que está muy orgulloso de nosotros. Y que está contento porque ya no lloramos tanto. ¿Te dijo algo más? Dice que el abuelo va a quedarse conmigo hasta que sea grande y pueda usar el don sin ayuda. Y que siempre podemos hablar con él cuando realmente lo necesitemos, pero que no debemos depender de eso para ser felices. Esa noche, mientras Diego terminaba su tarea y Esperanza terminaba de limpiar la cocina, ambos sintieron una presencia familiar pero sutil. No era la visita dramática de aquella noche especial, sino más bien como una caricia invisible, un recordatorio de que el amor trasciende la muerte. Mamá, dijo Diego desde su habitación, papá dice que te ve sonreír más seguido ahora. Dile que es porque sé que está en paz, y que nosotros también estamos aprendiendo a estar en paz. Ya se lo dije. Dice que nos ama mucho. Nosotros también lo amamos. Esperanza se acostó esa noche sintiendo gratitud por el extraño regalo que había recibido su familia. Había aprendido que la muerte no era el final de las relaciones, sino una transformación. Había aprendido que el amor puede manifestarse de maneras que nunca imaginó posibles. Y había aprendido que a veces, los símbolos más extraños pueden conducir a las verdades más hermosas. En la pared de la habitación de Diego, ya no había símbolos brillantes. En su lugar, había un retrato hermoso de Roberto sonriendo, rodeado de pequeños dibujos que representaban todos los recuerdos felices que habían compartido como familia. El don de Diego continuaría desarrollándose, pero ahora era una bendición controlada, no un misterio aterrador. Y Esperanza había aprendido que criar a un niño con habilidades especiales no era tan diferente de criar a cualquier otro niño. Requería amor, paciencia, comprensión y la sabiduría de saber cuándo buscar ayuda. La historia de los símbolos brillantes había terminado, pero la historia de sanación y amor apenas comenzaba.